acá voy a resaltar algo. ¿Cuál es el primer aparato o sistema que comienza a funcionar en la etapa embrionaria? O sea, en la etapa intrauterina, es el cardiovascular. ¿Por qué? Porque se necesita nutrición para esas células en crecimiento, gente. ¿Ok? ¿Y eso cuándo ocurre? Acá, al comienzo de la cuarta semana. Si ustedes tienen en cuenta el periodo menstrual, entonces ustedes van a ver que la primera y la segunda semana son las dos últimas semanas después de la ovulación del periodo menstrual. En la tercera semana de desarrollo embrionario es la primera semana de retraso menstrual de la madre. Cuando la madre comienza a cursar su segunda semana de retraso menstrual, está comenzando a funcionar el corazón, los vasos sanguíneos y una sangre primitiva compuesta de glóbulos rojos nucleados. ¿Ok, gente, todos? O sea, les estoy dando la importancia de estas primeras etapas. Son fundamentales. Y la tercera semana le vamos a dedicar un poco de tiempo porque es fundamental esta tercera semana de desarrollo embrionario, que coincide con la primera semana de retraso menstrual materno. Y esa tercera semana se llama gastrulación. ¿Ok? ¿Nos van recordando, gente? Bien. Bueno, la implantación, ustedes ya saben que la implantación debería realizarse normalmente, para que no haya problema, sobre la parte superior del cuerpo uterino. Ustedes ya saben que cuando ocurre cerca del cuello uterino, ocurre las placentaciones previas, entonces que van a producir hemorragias, que eso se lo van a explicar ahí en obstetricia, hemorragias tempranas del embarazo, o puede ocurrir también en otros sitios que no sea el cuerpo uterino, y eso es lo que se llama embarazos ectópicos. El más frecuente es en la trompa, y también, pero puede ser en peritoneo y en otros lugares. Estos casos de embarazos ectópicos, claro, la mucosa de la trompa uterina o el peritoneo no están preparados para un desarrollo trofoblástico. Y entonces, bueno, van a producir hemorragias y ustedes eso lo van a ver entonces en las guardias como una emergencia. Así que bueno, esto es un caso clínico justamente de eso. Esto es un caso real. Entonces, fíjense, dolor en el vientre bajo, en la parte baja del vientre, está. Evidentemente hemorragias, pero que no son de menstruación, está porque tiene ausencia de menstruación. Entonces, ¿qué se le pide? Una ecografía y la beta de la HCG. ¿Qué es lo que es la HCG? La hormona coriónica humana. Exactamente, la hormona gonadotrofina coriónica humana, porque esa hormona es producida específicamente por el sincicio trofoblasto. Tiene dos cadenas. La alfa es parecida a otras hormonas, entonces no se mide la alfa. Pero la beta, que forma la HCG, es específica. Entonces lo que se mide es la cadena beta de la HCG. Entonces uno sabe que hay sincicio trofoblasto. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un tumor, mola, un coriocarcinoma, que son tumores derivados trofoblásticos en la mujer y en el hombre. Hay tumores testiculares, por ejemplo, que tienen, derivados trofoblásticos que van a producir también HCG. Entonces, ustedes miden la HCG, la cadena beta, para saber que hay trofoblasto. ¿Está? Sincicio trofoblasto. ¿Ok, gente, todo? Bien. Bien, el embrión al finalizar la segunda semana, ¿qué es lo que va a tener? Un gran desarrollo del trofoblasto, son dos esferas. Una esfera vendría a ser el embrión en sí, son unas células en forma de capa,
está, que van a ser el epiblasto y el hipoblasto. Y después una cavidad amniótica, o sea, se forma muy temprana la cavidad amniótica, y un saco vitelino. Entonces eso va a producir una esfera. Hay una estructura que se llama mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario son células que se van a acoplar a la parte interna del trofoblasto. Y eso es lo que va a formar lo que se llama el corión. Esa palabra la van a usar mucho en obstetricia y acá en embriología. El corión, ustedes lo han escuchado corión o lámina propia como un integrante de las mucosas de órganos, intestino, etc. ¿Está? Acá el término corión en embriología se refiere a esa asociación entre mesodermo extraembrionario y el trofoblasto, el específicamente llamado citotrofoblasto. Citotrofoblasto. Si nosotros volviéramos acá, fíjense que acá el trofoblasto se mantiene como una célula individual y como una masa multinucleada. Esa célula individual se llama citotrofoblasto. Los citotrofoblastos lo que hacen es unirse, se fusionan para formar el sincicio trofoblasto. El sincicio trofoblasto es una masa que no tiene divisiones celulares, o sea, es una masa citoplasmática que tiene muchos núcleos, que son los núcleos que se van acoplando del citotrofoblasto, ¿ok? Y que van formando el sincicio. El sincicio, cuando hay sincicio trofoblasto, tiene una gran capacidad invasiva. Y eso es en forma natural para fijar el embrión, para meter el embrión, para producir la implantación del embrión durante el embarazo. Pero si tuviéramos un tumor derivado de sincicio trofoblasto, también va a ser invasivo, gente. ¿Está? Entonces, generalmente va a dar, en un coriocarcinoma, va a dar como una metástasis temprana. ¿Se entiende? Entonces, y además, ¿qué va a producir? HCG, cadena beta. Ustedes miden cadena beta. ¿Estamos, gente? Es decir, le estoy integrando la parte de embriología con la parte clínica, ¿ok? ¿Todos? Sí, profe. ¿Todo Sí, bien? profe. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, entonces acá tenemos el epiblasto, el hipoblasto, acá tenemos la cavidad amniótica y el saco vitelino. ¿Qué es lo que más va a importar de esto? Del saco vitelino es porque acá ya del epiblasto van a migrar células que son las que van a formar las células germinativas primitivas. ¿Qué significa eso? Que son las futuras ovogonias o espermatogonias. ¿Está? Que se van a acumular acá en el saco vitelino, que después van a migrar hacia donde se esté formando testículo y ovario, más adelante. ¿Ok? ¿Para qué otra cosa va a estar el saco vitelino? Porque también comienzan a formarse los primeros islotes sanguíneos. Y eso ocurre al comienzo de la tercera semana de desarrollo embrionario. ¿Ok? Muy tempranito, gente. Les reitero, tercera semana de desarrollo embrionario ocurre el proceso de gastrulación. Y es coincidente con la primera semana de retraso menstrual materno. ¿Vamos? ¿Vamos quedando? Bien. Del epiblasto, y acá, y después, ¿la persona de dónde se origina? Del epiblasto. Del epiblasto es donde se van a originar las 3 hojas o capas germinativas. ¿Qué van a hacer esas capas germinativas? Capas de células. 3 capas de células que van a ser el ectodermo, mesodermo y el endodermo. ¿Ok? Fíjense acá, entonces, cómo es el desarrollo del sincicio trofoblasto invadiendo el endometrio.
Esa invasión del endometrio no solamente ocurre a nivel del estroma endometrial, también invade las glándulas endometriales, que son muy importantes porque está la secreción que es nutritiva. Y además, gente, invade, bueno, invade también, va invadiendo los vasos, las arterias espiraladas y va reemplazando el endotelio y el músculo liso de esas arterias espiraladas. Y eso, fíjense acá, como el sincicio, al invadir esos vasos sanguíneos, esas arterias espiraladas, reemplaza el endotelio y reemplaza el músculo liso de las arterias espiraladas, eso hace que la sangre, es decir, por un lado, a ver, les explico, prefiero explicarles para que les quede. ¿Por qué se reemplaza el músculo liso y el endotelio? Porque entonces al no tener músculo liso y estar reemplazado por el trofoblasto, entonces no responde a las vasoconstricciones. Eso produce entonces que los vasos sanguíneos incluyan una mayor perfusión de sangre, entonces la cantidad de sangre que ingresa es mayor. ¿Se entiende? Y entonces se van a ir formando entonces islotes de sangre, entonces rodeados por el sincicio trofoblasto. ¿Está? Estos islotes de sangre rodeados por sincicio trofoblasto van a ser los futuros espacios intervellosos de la placenta. ¿Está? Esta invasión del endometrio, sobre todo de los vasos sanguíneos, o un déficit en la invasión de los vasos sanguíneos, es uno de los factores que van a producir preeclampsia. ¿Qué es lo que es la preeclampsia? Es una de las principales enfermedades durante el embarazo que le van a insistir muchísimo en obstetricia y que ocurre entonces un proceso de hipertensión arterial después de las 20 semanas del embarazo. Y que entonces ahí, y además ocurren otros síntomas, ¿está? Que eso se lo van a explicar allá, acá yo no tengo tiempo. ¿Vamos todo? ¿Se entiende, gente? ¿Vamos? Bien. Entonces, Sí, ¿qué va ocurriendo? Vamos a ver ahora lo que es la placenta. Entonces, lo que va viendo, entonces, fíjense cómo ocurre un proceso, un mayor desarrollo del trofoblasto, del sincicio trofoblasto, de la invasión del endometrio y de los vasos sanguíneos y las glándulas, hacia lo que ocurre, lo que se va a llamar, hacia una parte del endometrio, y este endometrio ha sido modificado por la progesterona. Entonces se está desidualizando este endometrio. Entonces es un endometrio desidualizado y se le llama decidua. A la parte de la decidua que está en contacto con este mayor desarrollo del trofoblasto, este mayor desarrollo se llama corion frondoso. Y esta parte del endometrio de la decidua se llama decidua basal. La decidua basal más este corion frondoso es donde va a originar la placenta. ¿Ok? Por supuesto, el resto del endometrio también sufre los efectos de la progesterona, también se desidualiza. Entonces vamos a tener la parte del endometrio que está rodeando a esta parte del trofoblasto no proliferado o menos proliferado, podríamos decir mejor. Está que se llama decidua parietal. Acá no se forma placenta. Y el resto del endometrio está de la decidua, se llama decidua parietal. El crecimiento, entonces, del desarrollo embrionario hace entonces que esta luz uterina se vaya cerrando. De tal forma, entonces, que se coapta, entonces, y se cierra la luz uterina, como ustedes pueden ver. Entonces, el feto va a quedar, entonces, solamente rodeado por su líquido amniótico dentro de la cavidad amniótica. Es lo que la gente llama bolsa de las aguas. ¿Se entendió, gente, todo? Y la placenta Sí.
va a estar constituida entonces por ese corion frondoso junto con la decidua basal. ¿Ok? ¿Todo, gente? ¿Se entendió? A mí me Sí, interesa perfecto. muy bien. Sí. Más el endometrio modificado, ¿no es cierto, profe? El endometrio modificado es la decidua. Ah, perfecto, gracias. La decidua basal, justamente endometrio modificado por la progesterona, que induce a la desidualización de ese endometrio. Entonces, esa desidualización ocurre en todo el endometrio, pero donde se encuentra el corion frondoso, esa es la decidua basal, y entre ambas son las que van a formar el desarrollo de la placenta. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿y cómo se desarrolla la placenta? A ver, ¿cuáles son? La placenta es súper importante, gente, súper importante. Hay un obstetra norteamericano que decía, una placenta sana indica bebé sano. Así que es muy importante. Y la placenta tiene funciones, a ver, ¿cómo está formada? A ver, acá tenemos la decidua basal. La placenta, la parte esa del corion frondoso, va a inducir entonces, sprouts son brotes, perdón, va a inducir a brotes, está de trofoblasto, en donde esos brotes de trofoblastos se van a rellenar con mesodermo extraembrionario y además va a haber un proceso de angiogénesis, es decir, de formación de nuevos vasos sanguíneos. Y una vez que se forman los nuevos vasos sanguíneos, después se siguen proliferando vasos sanguíneos. Entonces, eso va a ir formando lo que se llaman como ramas de un árbol, ¿está? Entonces van a ser las vellosidades. Y como está formada por trofoblasto y mesodermo extraembrionario, son vellosidades coriónicas, de corion, que fue el concepto que les dije antes. ¿Ok, todos? Sí. Acá tenemos entonces, y entonces va ocurriendo toda una proliferación de vellosidades coriónicas que van a ir formando la placenta, que van a estar flotando en esas lagunas llenas con sangre materna y que se van a pasar a llamar espacios intervellosos. Algunas de esas vellosidades entonces van a partir desde la parte fetal hacia la decidua materna y se van a fijar en la decidua materna. Y estas se van a llamar vellosidades de anclaje. Sirven para estabilizar la placenta. ¿Y para qué más, gente? Y acá viene lo interesante y que todavía, digamos, como que falta investigación en este aspecto. Por ejemplo, acá, en estas vellosidades de anclaje, acá el citotrofoblasto es la célula madre, es la stem cell del trofoblasto. Entonces acá el sincicio trofoblasto, fíjense, sigue para este lado, pero el citotrofoblasto empieza a producir otro tipo de trofoblasto que se llama trofoblasto extravellositario. Trofoblasto extravellositario. Y ese trofoblasto extravellositario invade el endometrio. No solamente invade el endometrio. Entonces, al invadir el endometrio, fíjense que ustedes tienen, entonces, puede llegar a producir un fenómeno de rechazo inmunológico. ¿Por qué? Porque el trofoblasto tiene genes maternos, pero tiene genes paternos, que pueden estar exhibiendo antígenos que la madre no reconozca como propios. Por lo tanto, podría estar rechazando ese embrión feto. Entonces acá se producen mecanismos, a partir del trofoblasto, mecanismos de tolerancia inmunológica para evitar el rechazo de ese embrión feto. Imagínense que la especie humana no existiría si eso ocurriera. Entonces estos mecanismos son muy importantes para evitar el rechazo inmunológico a partir de la madre. Bien.
Además de esos procesos inmunitarios que tiene el trofoblasto, son muy importantes y, digamos, para hablar toda una clase solo sobre eso. Nosotros lo vamos a cortar acá. Nada más. Simplemente que lo tengan en cuenta. Además de eso, entonces, tiene procesos de difusión de gases, es decir, de oxígeno desde la sangre materna hacia los capilares fetales en el interior de las vellosidades coriónicas y de salida de dióxido de carbono desde los capilares fetales del interior de las vellosidades coriónicas hacia el espacio intervelloso donde está la sangre materna. Hay un intercambio de gases. También hay intercambio de nutrientes. Ingresan nutrientes desde el espacio, desde la sangre materna del espacio intervelloso hacia el interior de las vellosidades coriónicas donde están los capilares fetales. ¿Ok? Y los desechos al revés. ¿Ok? La placenta, además de procesos inmunológicos, de inducir a tolerancia, ojo, inducen tolerancia inmunológica, pero también defienden a la invasión de microorganismos que puedan invadir al feto. Ok. Además de esos procesos inmunológicos, de la difusión de gases, de difusión de nutrientes y desechos, tiene funciones endocrinas. La placenta, ustedes ya vimos, el sincicio trofoblasto, ya desde la primera semana, desde que se va formando el sincicio, comienza a secretar gonadotrofina coriónica humana. Y eso ocurre entonces por darle los 4 o 5 primeros meses del embarazo. Entonces hay un ascenso y después comienza un declive de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Por qué? Porque simultáneamente, ¿qué es lo que hace la HCG? ¿Qué es lo que hace la HCG, gente? ¿Cuál es la función del HCG? Mantiene el cuerpo amarillo. Exactamente, tiene una función trófica sobre el cuerpo lúteo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo lúteo? Produce progesterona, pero también estrógenos. Entonces, eso es lo que mantiene el embarazo. Pero a partir de la mitad del embarazo, la placenta empieza a producir sus propias progesterona y estrógenos. Entonces, la HCG, entonces, comienza su declive cuando comienza el declive del HCG y el ascenso de la progesterona, de la progesterona y de los estrógenos. ¿Ok? Bien, eso está claro. Son importantes y en obstetricia se los van a pedir. Todas esas son funciones, entonces, que tiene la placenta. Como ven, muchas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Fíjense acá en este esquema. Acá tenemos la decidua, acá está la parte fetal y sale el cordón umbilical. Todos esos capilares de las fetales de la vellosidad coriónica se van uniendo y entonces ingresan entonces como venas umbilicales. ¿Está? Fíjense que está de color rojo, o sea que la vena umbilical es la que lleva el oxígeno al feto. Ojo, ¿eh? Las arterias umbilicales son unas derivadas de las arterias ilíacas fetales, que son las que ingresan entonces como arterias umbilicales por el cordón umbilical, ingresan al feto, se capilarizan en las vellosidades coriónicas y luego que se oxigenan, entonces regresan esos capilares e ingresan al feto como venas umbilicales que llevan el oxígeno. ¿Está? ¿Estamos? O sea, acá es como al revés del concepto que uno tiene de que las arterias llevan en los glóbulos rojos oxigenados. ¿Vamos? Bien. Ok. Entonces, esta es la parte fetal. En la parte materna, donde está la decidua, esa decidua induce, por ejemplo, unos procesos de ingreso que invaden entonces parte de la placenta. Fíjense acá, que son estromales. Y estos son como tabiques. Esos tabiques son incompletos, o sea, no llegan hasta la parte fetal. Son incompletos. Y entre los tabiques, eso es lo que uno forma, digamos, cuando uno ve la placenta,
uno ve estos que se llaman como cotiledones. ¿Se entiende, gente? Cuando ustedes tengan un parto, va a salir el feto y entonces a los minutos entonces va a salir la placenta en el proceso de alumbramiento. Ustedes tienen que mirar la placenta. ¿Cómo es su aspecto? Esta es lo que mira el feto. Acá va a estar entonces el amnio que está revistiendo a la placenta. Fíjense, acá está el amnio recortado, ¿está? Acá está entonces este amnio, viene así de la parte fetal y está rodeando al feto, ¿ok? Y se extiende recubriendo la cara fetal de la placenta, ¿está? Y acá está el cordón umbilical, que lo vimos recién en el esquema. Si nosotros la damos vueltas, vamos a ver la cara materna. Y en esta cara materna ustedes van a ver los cotiledones, que es lo que yo les expliqué recién lo que era. Ustedes tienen que revisar que estén todos los cotiledones. Si llegara a faltar un cotiledón, quiere decir que quedó adentro del endometrio. Eso va a inducir a una infección y una posible muerte materna. ¿Ok, gente, todos? ¿Vamos? Bueno, se me ha ido mucho tiempo en esto. Vamos a seguir. Bueno, ¿estamos hasta ahora? Sí, profe. Sí. ¿Vamos entendiendo? Les estoy dando una clase para ustedes, no para segundo año. Les estoy mezclando el concepto del desarrollo con la clínica, con lo que a ustedes les importa o interesa para la clínica. ¿Vamos todos? Perdón, ahí me quedó una duda. Los cotiledones en sí, ¿qué serían? Porque me quedó. Los cotiledones son tabiques del endometrio que invaden la placenta, invaden parcialmente a la placenta. Ok. ¿Está? Sí. Fíjate acá. Fíjate cómo acá el endometrio, fíjate cómo invade acá, es estromal. Es estromal esto. Y entonces cuando vos lo ves a la cara materna, ves como separaciones. ¿Ves estos pedazos Sí. acá? Esto es un cotiledón, o sea que acá va a estar rodeado por esos tabiques que estuvimos, por estos tabiques. Genial. Gracias. Acá, como es un esquema, está bidimensional. Imagínatelo tridimensional. Claro. Gracias. Y vas a encontrar el cotiledón. Bueno, gente, ahora sí vamos al desarrollo de la persona en sí. Acá, bueno, teníamos del epiblasto, se formaban las 3 capas germinativas, que iban a ser el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Acá yo lo digo muy fácil, pero en realidad es todo un proceso. Ok, vamos a obviar eso. Vamos a ir a los, como diría alguien, vamos a los bifes directamente, ¿ok? Una vez que se forman las 3 hojas germinativas, eso ocurre en la tercera semana de desarrollo embrionario y coincide con la primera semana de retraso menstrual. Según los embriólogos, o los que somos, es la semana más importante de nuestras vidas. ¿Ok? Es decir, ustedes me dirán, ¿cómo? No, la semana más importante es cuando me casé, cuando me separé. No. No es cuando te divorciaste la semana más importante, gente. Es esta, la gastrulación en la tercera semana de desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque del ectodermo se diferencia una zona que se va a formar el sistema nervioso. Comienza a formarse lo que se llama la placa neural, el surco neural y el surco neural. De este surco, de esta placa neural, placa es un engrosamiento celular. De esta placa y surco neural se va a originar el sistema nervioso central. Y del borde, probablemente lo veamos enseguida, y del borde de esta placa o surco neural, se va a originar lo que se llaman células de la cresta neural. Y esas células de la cresta neural algunos proponen
que sea la cuarta hoja germinativa, porque induce o forma, migran mucho y forman muchos de los órganos y estructuras de nuestro organismo. ¿Ok? Entonces se va a formar, lo que va a ser el futuro sistema nervioso central. Y a partir de las crestas neurales, el sistema nervioso periférico. Ya lo vamos a ver enseguida. El resto del ectodermo, ¿qué va a formar? Epidermis, gente. ¿Está? Epidermis. No dije piel, dije epidermis. Del mesodermo, ¿qué se va a originar? Se van a formar muchas estructuras, gente, muchas. Y en esta tercera semana se va a diferenciar. En lo que van a hacer, por ejemplo, se van a acumular células del mesodermo hacia la región media, y se van a formar lo que se llaman somitas, que se van a ir formando hasta el día 28. O sea, desde el día 20 al día 30, se van a ir formando entonces somitas. Esas somitas, entonces uno puede, si uno tiene un embrión de esa época, uno puede contar la edad embrionaria por la cantidad de somitas que hay, que son acumulaciones de células del mesodermo. De estas somitas, ¿qué se van a originar? La columna vertebral, costillas, se van a originar también lo que es músculo esquelético, que después esas células musculares, esos mioblastos van a migrar para ir formando la gran mayoría de todos nuestros músculos esqueléticos, ¿ok? Y además se va a formar la dermis de la región dorsal, ¿está? Para constituir junto con la epidermis del ectodermo, la piel de la región dorsal. O sea, fíjense, gente, es muy importante. Luego vamos a tener una región, yendo más hacia los laterales, una región que se llama mesodermo intermedio. Y de aquí, ¿qué se va a formar? Se va a formar lo que se llama el gononefrótomo. O sea, esto acá es bidimensional, imagínenselo a lo largo esto, ¿eh? O sea, ustedes van a tener secuencias de somitas y van a tener un mesodermo intermedio como un cordón. Y acá de ese cordón se va a formar lo que es el gononefrótomo. ¿Por qué? Se van a formar estructuras genitales y urinarias. ¿Ok? Y del mesodermo lateral, ese se va a cavitar. Y se van a formar dos hojas, como se ve acá. Una hoja que sigue al ectodermo y una hoja que sigue al endodermo. ¿Está? La hoja somática y la hoja esplácnica. Entre ambas, ustedes ven que hay una cavidad. Cuando este embrión en la semana cuarta, o sea, en la siguiente, se pliegue, fíjense que esas cavidades se van a ir uniendo acá hacia abajo. Y van a formar entonces lo que van a ser las cavidades intracorporales. ¿Cuáles son? Pericardio, pleural y peritoneal. ¿Vamos? ¿Vamos, gente? Sí, profe. Sí. ¿Ok? ¿Se van ubicando? Bien. ¿Qué más? Bueno, además del mesodermo, y es que ya en la tercera semana, y ya del mesodermo más cefálico, lo vamos a ver enseguida, está del mesodermo más cefálico, se va a formar un área como una forma de arco y que se va a llamar placa cardiogénica. Entonces, de ese mesodermo, sobre esa área cefálica, va a comenzar a formarse el corazón. ¿Cuándo? En la tercera semana del desarrollo embrionario. Reitero, primera semana de retraso menstrual materno, donde la madre todavía ni sabe que está embarazada. Es difícil. Al llegar la primera semana se va a estar preguntando, ¿no me debería haber venido? Bien, entonces, bueno, ¿qué más? Que a nivel también del mesodermo y en sus diferentes partes del mesodermo, comienza a formarse sangre.
Y esa sangre no solamente comienza a formarse sangre, sino también los vasos sanguíneos que lo contienen. Y esos vasos sanguíneos entonces se van a ir uniendo y al final se van a ir uniendo también al corazón. Y también se van a ir formando esos vasos sanguíneos a nivel del corion, o sea, de ese corion que vimos recién cómo se formaba, o sea, del corion placentario. ¿Ok? Entonces se van a ir uniendo y se va a formar un sistema vascular que se va a unir al corazón, entonces primitivo, pero que va a permitir que en la siguiente semana, en la cuarta, el corazón empiece a bombear, ojo, empieza a latir, bombeando una sangre, que son unos glóbulos rojos más grandes y nucleados, ¿está? Por el cuerpito de este embrión. ¿Ok, gente, todos? Del endodermo, ¿qué se va a formar? Fíjense todo lo que se forma del mesodermo, ¿eh? Estructuras óseas, cartilaginosas, tejido conectivo, se forma sistema cardiovascular, sistema urinario, gran parte, sistema genital, gran parte, está, o sea, mucho se forma, gente, ¿ok? Y del endodermo se va a formar como las estructuras más internas, como en la cuarta semana, este embrión se pliega. Vamos a ir pasando, como, bueno, acá está el tridimensional, que está mejor, acá está el área cardiogénica. Bien, fíjense, en la semana siguiente, en la cuarta, el embrión se pliega. Entonces esto hace que la cavidad amniótica comience a rodear cada vez más. A ver, acá, empieza a rodear cada vez más y termina rodeando a todo el embrión. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? El corazón que se producía, fíjense, acá en la región más cefálica, acá el corazón, los tubos endocárdicos, con el plegamiento se va a ir hacia la región definitiva que va a ser la mediastina, la torácica, ¿ok? Que es la definitiva del corazón, o sea que se desplaza. El endodermo, que era lo más, fíjense que estaba lo más abajo, al final va a quedar acá. El endodermo va a quedar como un tubo acá. ¿Cómo lo van a explicar a esto? A ver, con esta imagen que teníamos acá. El endodermo, que es este, va a formar todo lo que es digestivo, respiratorio. Si ustedes imagínense que el embrión está así, pero que se pliega así, el endodermo se va a ir plegando hasta formar un tubo. Y ese tubo va a ser un tubo interno que lo vamos a tener. Por eso es que va a formar el tubo digestivo y el aparato respiratorio. Y va a ser lo más interno que tenemos. ¿Entienden? Por ese proceso de plegamiento. ¿Se entiende, gente? Necesito que lo entiendan, por favor. ¿Está claro? Sí. Está claro, profesor. Bien, bien. Entonces ahora sí, si ya está, entonces ese plegamiento cambia. A medida que se produce el plegamiento, por supuesto, se van formando múltiples estructuras. Bien, acá hay muchas cosas que estoy obviando, estoy muy yendo prácticamente, fíjense, bueno, acá tienen, por ejemplo, en este esquema tridimensional, bueno, lo que ya explicamos, ¿sí? Vamos a seguir, si no, no llegamos. ¿Está? Entonces, bueno, acá se va el cardio, fíjense, queda hacia la región dorsal lo que va a ser, lo que era el tubo, la placa neural. En la cuarta semana, que es esta que estamos viendo, bueno, acá está formación de sangre, ya comienza la formación. Vamos a ver, acá están los derivados ectodérmicos, esto lo vamos a pasar medio rápido, o sea, ¿qué es lo que va a derivar del ectodérmico? En general, todo aquello que nos relaciona, o sea, sistema nervioso, lo que va a ser, por ejemplo, la epidermis, todas las faneras, o sea, los derivados, está, digamos, en la parte inicial, por ejemplo, de la boca, la parte inicial del ano, está,
todo es bien. Y además, por ejemplo, también, bueno, la hipófisis, o sea, las dos partes del hipófisis, bueno, digamos, y de las crestas neurales, que ya les expliqué dónde estaba, entonces se originan, por ejemplo, una parte, la salida de lo que es el corazón, o sea, la derivada, la salida de lo que es arteria pulmonar de ventrículo derecho y aorta de ventrículo izquierdo, esa salida más el tronco de salida, eso es por invasión de células de las crestas neurales. La región facial, entonces, se origina también por invasión de las crestas neurales. Entonces, cuando a veces uno tiene una malformación cardíaca, suele asociarse, hay síndromes que asocian, por ejemplo, con las malformaciones faciales. Y eso porque las crestas neurales tuvieron un problema migratorio. Entonces no pudieron poblar y formar adecuadamente esas estructuras. Bien, la médula suprarrenal también es de las crestas neurales. Bien. Del mesodermo, bueno, ya dijimos todo lo que es la parte más caudal, o sea, yo tengo el cuerpo del efenoide en la base del cráneo, toda la parte posterior, eso es derivado somítico. No es somita en sí, se llaman somitómeros, pero es un derivado del mesodermo. Y toda la parte más cefálica deriva de las crestas neurales. ¿Ok? O sea que esa es como una división. La mitad del cuerpo del efenoide para atrás es mesodérmico y para adelante vendría a ser de crestas neurales, ectodérmico. Bien. Después del mesodermo paraxial, bueno, o sea, de los somitas, lo que ya dijimos que son el sistema muscular, cartilaginoso, esquelético, dermis, conectivo. El intermedio, el sistema urogenital, como ya dijimos, no todo, pero gran parte. Y del lateral, bueno, digamos, cuando se une, va a completar también tejido conectivo de la pared lateral y ventral del tronco. Y también lo que van a hacer las extremidades se van a originar también de ese mesodermo lateral. ¿Ok? Bueno, y los derivados endodérmicos, bueno, lo que ya dijimos, o sea, todo lo que es tubo digestivo, respiratorio, y de ahí, entonces, los brotes que salen de esos endodermos van a formar entonces las glándulas anexas al tubo digestivo. O sea, todo lo que son, por ejemplo, hígado, vías biliares, páncreas, son derivados endodérmicos, ¿ok? Y también se van a formar, por ejemplo, derivados que forman parte, por ejemplo, la próstata también es un derivado endodérmico a nivel del aparato genital masculino, etcétera. ¿Está? Bien. Y gran parte, por ejemplo, las estructuras de cara y cuello es una combinación de las tres hojas germinativas. Y acá también va a ser importante. Bien, ya me queda poco. Bien, entonces ahora vamos a ir a una cosa muy importante, gente. Nos formamos en las primeras 8 semanas. Ojo, la ecografía obligatoria es la que se hace en más o menos alrededor de la 12ª semana, es la de la translucencia, ¿no es cierto? Bueno, eso se lo van a dar en obstetricia, no sé si se lo han dado ya, bueno, se lo van a dar. Hay una ecografía anterior, pero esa de la 12ª, o sea, bueno, es obligatoria. Nos formamos en las primeras 8 semanas. Por lo tanto, es cuando la mujer, acá entonces ese embarazo está sujeto a modificaciones ambientales y por conductas de esa mujer. Está prohibido el alcohol. A ver si me entienden, gente. Alcohol, 0. 0 de 0. Cerveza sin alcohol, si quiere una cerveza. Prohibido el alcohol. ¿Por qué? Porque afecta la migración de las crestas neurales, afecta el desarrollo neural,
afecta un montón de cosas, gente, ¿está? Prohibido, por ejemplo, esa mujer, si quiere quedar embarazada, no se puede estar poniendo cremas con vitamina A. La vitamina A, ustedes saben que es lipídica y se acumula en concentraciones altas, es teratogénica, o sea, va a producir malformaciones. Por ejemplo, alejarse para colmo, la mujer recién como a la 4ª semana, toma el calendario para fijarse, uy, sí, no me vino la menstruación. ¿Qué será? ¿Está? Bueno, lo primero que hay que pensar es que está embarazada. Entonces, fíjense, entonces acá, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, si va al dentista, no pueden sacarle una placa. O sea, todo dentista tiene, que nunca lo hace, pero tiene la obligación de preguntar si tiene un retraso menstrual. ¿Ok? No puede sacar una placa ni siquiera odontológica, porque son radiaciones ionizantes todas. Ok. Fíjense, está en rojo. Fíjense cómo se afectan entonces y pueden producir malformaciones, componentes químicos. Bueno, en fin, gente. Actualmente está muy en boga lo que se llaman los disruptores endocrinos. Son componentes químicos que están incluso hasta en los juguetes de los niños. Pero los cañerías, tubos de agua, etcétera, ¿está? Ahí que desprenden. Bien. O sea, gente, tener en cuenta esto. El embrión de 4ª semana, fíjense, acá está el endodermo con su tubo digestivo primitivo y comienza la formación entonces de lo que es el brote respiratorio, por fuera y por dentro. Después, acá está el proceso de plegamiento. El plegamiento es tanto así como cefalocaudal, que es lo que ya dijimos. Y entonces, bueno, se va a formar entonces el amnios, que termina cubriendo todo el embrión, y el saco vitelino se va a transformar en una vesiculita muy pequeña, pero que va a servir ¿para qué? Para almacenar los intestinos en formación. Es lo que se llama hernia fisiológica. Bien, si seguimos, entonces ya un embrión de 5ª, 6ª semana, ya aparecen las extremidades, ¿está? Se conocen los genes de todo esto, no hay tiempo para hablar más, pero entonces ya comienza con las extremidades, formación de ojo, formación de oído. Acá en la 4ª semana el tubo neural tiene a nivel encefálico 3 vesículas, en la 5ª semana tiene 5 vesículas, y es donde se va a formar lo que es todo el sistema, lo que tenemos en la caja craneana más la médula espinal. ¿Está? E internamente ya tiene un corazón que comenzó a latir la semana, o sea, en la 4ª semana. ¿Okay? Y fíjense cómo ya se va formando la mayoría de los órganos. O sea, que nos quede claro, gente, que los órganos se forman hasta, digamos, en las primeras 8 semanas. Y son las cruciales para que ocurran malformaciones congénitas. ¿Ok? ¿Todo? Para que tengamos más en claro. Bien, los derivados ectodérmicos que ya los mencionamos, entonces, para que nos quede claro todo lo que es sistema nervioso central y a partir de las crestas neurales, el sistema nervioso periférico. Y además de las crestas neurales, todo lo que es la formación ósea y conectiva de todo lo que es la región facial y parte del cuello, parte de la salida de lo que es la región cardíaca, o sea, de la salida de aorta con arteria pulmonar, suprarrenal, la médula suprarrenal, también un derivado de las crestas, y son células entonces que migran desde el tubo neural, van migrando hacia el resto del organismo. Por lo tanto, pueden quedar células en ciertos lugares que pueden producir tumores. Entonces, gente, hay que tener, cuando uno es clínico, la mente muy abierta, ¿está? Porque hay que conocer todo esto. Bien, esto es la formación del tubo neural, que ya lo mencionamos, en las 5 semanas con sus 5 vesículas. Esto es 4ª semana y acá en la 5ª semana con sus 5 vesículas. Bien, las crestas neurales, acá cómo se forman y después están a lo largo de todo el tubo neural y después van migrando. ¿Está? Bien.
Acá tenemos cómo van migrando los derivados mesodérmicos, o sea, todo lo que es sistema, bueno, lo que es sistema vasculo cardíaco, sanguíneo, urogenital, o sea, lo que ya las serosas, ¿está? Bien. Y bueno, estas son las diferenciaciones de los somitas, cómo se va formando acá todo el músculo esquelético, ¿está? Y después cómo esos mioblastos, acá las neuronas que están en el tubo neural emiten axones en forma muy temprana y van contactando con los mioblastos. Estos mioblastos después migran para ir formando los músculos del resto del organismo, ¿está? Y llevando esa inervación que va a coincidir con cierta altura del tubo neural. Por eso es que después se forman las metámeras. Por eso el neurólogo es muy preciso en los diagnósticos. ¿Ok? Los tratamientos es otra cosa. Bien. Y el desarrollo de las extremidades, ya a partir de la cuarta, quinta semana, siempre empiezan las superiores, o sea, la cintura escapular, y luego, pocos días después, la cintura pelviana. Comienza a formarse. Y los derivados endodérmicos, como ya dijimos, gente, o sea, todo lo que es la parte interna, digestiva, respiratoria, ¿está? Y los brotes que van formando glándulas. Además, la región del cuello que van a ir dando diferentes tipos de glándulas. Bien, la región del cuello es una región complicada. Y acá, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Fíjense, acá está el brote endodérmico para dar el brote respiratorio. Evidentemente, después se cierra esa unión entre el esófago, de donde sale el brote, y lo que es la laringe tráquea. Cuando hay un mal cerramiento, entonces se producen lo que se llaman las fístulas traqueoesofágicas. Y eso es cuando el bebé nace, el neonato, entonces se le da las leches y eso se ahoga, en fin, ¿está? Entonces eso lo tiene que ver el neonatólogo y entonces va a diagnosticar fístulas traqueoesofágicas por un problema ahí. ¿Está? La extremidad cefálica, las mayores malformaciones que ustedes tienen que tener en cuenta, gente, en el embrión son los cierres de paredes. O sea, los cierres de paredes, sobre todo paredes ventrales, ¿está? Por ejemplo, puede quedar una vesícula, una vejiga expuesta, en fin, cierres de paredes en general. Las malformaciones cardíacas son de las más frecuentes. Las cefálicas le siguen y las neurales. Esos son entonces los 4 tipos de malformaciones más frecuentes que se puedan ver y las que ustedes como médicos generalistas tienen que saber. ¿Está? Bien, ya vamos terminando porque se nos acabó el tiempo. El corazón se forma y se va después tabicando hasta completa las tabicaciones alrededor de la 8ª semana. ¿Está? Pero está funcionando desde la 4ª semana. Por lo tanto, ya tiene un miocardio desde la 4ª semana y hay sangre que circula. ¿Estamos? Bien, y los tabicamientos acá son malformaciones. Los tabicamientos no tengo tiempo, no es una clase para dar en detalle, pero ocurren, digamos, acá eso ya tiene que ir a un cardiólogo especializado cuando, vamos a suponer, a ustedes les puede llegar un niño, 8 o 10 años, que la madre le dice, se me puso, no sé, comenzó a ponerse azul el niño. Eso es cianosis, cuando aumenta en cierta concentración el dióxido de carbono en sangre. Y entonces, ahí ustedes saben de acá, eso ustedes que van a pensar, que probablemente haya un problema de comunicación, más bien ventricular o de salida de los vasos sanguíneos. Pero un adulto joven, 20, 30 años, puede comenzar con problemas. Ustedes van a pensar más bien en una malformación, más bien de comunicaciones auriculares o de drenaje de las venas pulmonares en la aurícula izquierda o de un problema de desarrollo vascular pulmonar. Entonces, bueno, esos son entonces algunos de los procesos de formación cardíaca y de malformaciones. ¿Está? Bueno, ¿cómo es la circulación? Y termino con esto la clase, gente, es lo último.
¿Cómo es la circulación? A ver, el feto entonces daba las, fíjense, tienen el corazón, sus 4 cavidades ya están tabicadas, ¿está? Pero hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. En la etapa fetal intrauterina es normal y sí o sí tiene que existir. ¿Ok? En el momento del nacimiento se tiene que cerrar. Postnatal sería anormal. ¿Se entiende? Pero es normal en la etapa intrauterina. Bien, entonces la aorta sale del ventrículo izquierdo. Bueno, va a ir dando entonces lo que son las ilíacas y esas se van a continuar con las arterias umbilicales que van a llegar a la placenta, se van a capilarizar en las vellosidades coriónicas, se van a cargar de oxígeno y van a regresar por las venas umbilicales. Las venas umbilicales pasan una parte por el hígado, una parte por el hígado. No les quiero mezclar mucho. Y se va a formar entonces la vena cava inferior que llega a la aurícula derecha. Acá la desembocadura en la aurícula derecha coincide acá con la comunicación que es el foramen oval y va a pasar sangre de la aurícula derecha directo a la aurícula izquierda. Ojo, ¿eh? En cambio, lo que viene por vena cava superior, en general pasa al ventrículo derecho. ¿Ok? Bien. Del ventrículo, a ver, sigamos esta. La sangre que pasó a aurícula izquierda es sangre oxigenada, porque es la que viene de la vena umbilical. Pasa al ventrículo izquierdo y de acá a la aorta. La aorta, entonces, va a tener el callado y tiene las ramas que van hacia la región cefálica. Entonces llega oxígeno suficiente para el desarrollo cefálico. ¿Ok? Pero después, ya cuando baje el tronco, hay una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Y esa comunicación entonces es un conducto arterioso, que también se debe cerrar en el nacimiento. Cuando hay persistencia, va a dar entonces unos soplos y ustedes es una clínica y una malformación. ¿Ok, gente, todos? ¿Vamos? Bien. Y bueno, y después va dando entonces, la aorta va dando ramas, todas las ramas, etcétera, está, y bueno, otra vez con la ilíaca, la arteria umbilical. Vamos a ver qué pasa con la circulación pulmonar. Entonces, esa sangre que recibe el ventrículo derecho va por la arteria pulmonar. Una parte, entonces la arteria pulmonar acá, en la etapa intrauterina, tiene más presión que la aorta. Entonces va a pasar la sangre de arteria pulmonar hacia la aorta, en la etapa prenatal. Y entonces esa otra poca sangre que va llegando va a irrigar los pulmones. Ojo, los pulmones en la etapa intrauterina no oxigenan la sangre. La sangre se oxigena desde la placenta. Los pulmones es un tejido más que se está formando. Los pulmones comienzan a formarse en la etapa intrauterina, hay varias etapas, ¿está? Y desde la semana 25, 24, 26, principalmente 26, es un salto. Esa semana 26 es muy importante en el desarrollo pulmonar porque los vasos sanguíneos, los capilares se acercan a los alvéolos que se comienzan a formar, ¿ok? Y comienzan a formarse los neumocitos tipo 2 que producen el surfactante y además entonces eso es muy importante, esa semana 25-26 del desarrollo embrionario. ¿Cuándo se completa la formación de los pulmones? Hasta los 8 años de edad. En realidad, la mayor parte de los alvéolos se forman postnatalmente, en realidad. ¿Está? ¿Ok? Bueno, gente, vamos. Bueno, todo esto ya lo vimos. Así que bueno, vamos a dejar acá. Vamos a terminar acá. ¿Está? Y bueno, después en todo caso les tiro, digamos,
si hay una tumefacción en la línea media, por debajo del dioides, ¿está? El dioides está acá. Entonces, si está en la línea media, ustedes piensen en un derivado del conducto tirogloso que va a formar a la glándula tiroides. Si son laterales, puede ser un derivado de las bolsas faríngeas o de las hendiduras epidérmicas y que forman tumefacciones, pero van a ser laterales. Todas esas son quirúrgicas y las van a ver en cirugía. Bueno, gente, ojalá que se haya entendido. He querido dar una clase de desarrollo general adaptado a la clínica para que les sirva a ustedes. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una consulta que no llegué a notar. Usted me dijo que había 4 tipos de malformaciones que eran las más comunes. No sé si lo podría volver a repetir. Sí, son las cardiovasculares, las neurales faciales y las de cierre de pared ventral. Son las más frecuentes, no las más importantes, las más frecuentes. Por supuesto, después tenemos en cada aparato, después vamos a tener un montón de otras malformaciones, pero esas son como las más frecuentes. Por supuesto, si hubiera una rubéola, usted va a tener problemas auditivos, etcétera. ¿Está? Depende de qué fecha toma contacto. Si toma, por ejemplo, alcohol, también va a producir otras malformaciones, pero dependiendo de la época en que tome. Y así sucesivamente. Pero en general, las más frecuentes son las cardiovasculares, las neurales, las faciales y las de cierre de pared. Por ejemplo, el cierre de pared, ¿saben? Por ejemplo, la gastrosquisis o, por ejemplo, la estrofia vesical. O sea, hay otras, pero esas, por ejemplo, son algunas que a lo mejor se las mencionen ahí en obstetricia, ¿está? O se las van a mencionar en pediatría, por ejemplo. ¿Ok, todos? Bueno, gente, Sí, mil profe. perdón por haberme demorado un poquitito. Ha sido un gusto. Muchas gracias, profe. Nos Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, muy amable.